Buenos días. Para el día de hoy en Aulas Abiertas, pues vamos a hablar de un club de registros. Entonces, el artículo que vamos a discutir es este que se publicó en el New England a principios de este mes, que es el uso de ácido bempedoico en desenlaces cardiovasculares en pacientes intolerantes a las estatinas, que es el estudio Clear Outcomes, que fue presentado ahorita en uno de los congresos de cardiología. Entonces, a manera de introducción, pues sabemos que la reducción de los niveles de LDL va a ser la piedra angular en la reducción de eventos cardiovasculares mayores, ya sea tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y al sol de hoy, pues las estatinas siguen siendo la terapia inicial y el estándar de oro para este tipo de pacientes, y la mayoría de pacientes que vemos de riesgo cardiovascular pues la van a estar recibiendo. Sin embargo, nos encontramos que hay una gran limitante, y es que muchos pacientes asocian unos efectos adversos musculares, lo que hace que se baje la adherencia o que no se permitan llegar a las dosis adecuadas recomendadas por guías de acuerdo a los niveles de LDL. Esto ha sido un tema controversial, dado que hay muchos estudios que hablan de que realmente las estatinas no producen unos efectos adversos musculoesqueléticos significativos y que lo que se presenta podría ser más un efecto nocivo a que de verdad sea un efecto adverso al medicamento. Sin embargo, efecto nocebo o no, hay estudios reportados entre un 7 a 29% de los pacientes consumiendo alguna estatina reportan estos eventos adversos musculares y por lo tanto dejan el consumo de la estatina, y obviamente el abandonar las estatinas es un claro marcador de aumento de los eventos cardiovasculares y obviamente todo el deterioro y aumento de costos de salud que esto implica. A partir de ahí surge el ácido bempedoico. Esta no es una molécula nueva, ya lleva varios años en estudios. Realmente lo que es el ácido bempedoico es un inhibidor de la ATP citrato liasa, que realmente esta es una enzima que se inhibe la síntesis de colesterol, un paso más por encima que las estatinas, que inhiben la hidroximetilglutariil-CoA reductasa. Entonces realmente sigue inhibiendo la misma vía del colesterol, y producen un efecto neto a nivel del LDL muy similar a las estatinas, dado que su objetivo final es reducir la síntesis de colesterol hepático y obviamente aumentar la expresión de los receptores de LDL. Esto, la diferencia que encontramos es que realmente es una prodróga que se activa en el hígado por una enzima que ahorita vamos a ver, y obviamente al solo activarse en el hígado, pues esto hace que en teoría nos se activen los tejidos periféricos y por lo tanto disminuyamos estos efectos adversos, lo que da pues ese posible potencial de uso. Ya tiene aprobación del FDA y de la EMA desde el 2020 por estudios aleatorizados que se han hecho que han demostrado que se reduce el LDL entre un 17 y un 28%, pero realmente no se sabe si esta reducción del LDL sí se traducía a eventos cardiovasculares, que es el objetivo de este estudio como tal. Entonces lo que tenemos es que el ácido bempedoico es una prodroga y es una prodroga inactiva que requiere de esta enzima, que es la acil-CoA sintetasa 1 de cadena muy larga, que solo se encuentra en los hepatocitos, que lo que hace es activarme el ácido bempedoico, producir un éster que es el bempedoil-CoA, y obviamente esta es la forma activa. Este éster activo ya me va a inhibir la citrato ATP liasa, y obviamente a partir de ahí inhibo toda la cadena de la vía del mevalonato, y por lo tanto estoy inhibiendo la síntesis del colesterol a nivel hepático. Como vemos, las estatinas actúan a un nivel más bajo en la síntesis del colesterol, y la diferencia es que al no tener esta enzima en tejidos periféricos, obviamente no vamos a tener efectos en los tejidos periféricos. ¿Sí? Al activarse obviamente en el hígado, voy a los mismos efectos de las estatinas, no solo en la reducción del colesterol, en el aumento de los receptores de LDL, sino también en esos efectos pleiotrópicos a través de la vía de isopropeneoides, donde disminuyo las inflamaciones, donde mejoro las capacidades vasculares de la función vascular, y me estaría quitando estos efectos adversos de los tejidos periféricos que posiblemente se me asocian al aumento de la hiperglicemia y al aumento de la miopatía. Y este pues es el efecto teórico y donde se basan grandes de las teorías de las conclusiones de este estudio. Esto era lo que teníamos antes de este estudio, que eran 4 RCT, que era Clear Harmony, Clear Wisdom, Tranquility y Serenity, que lo que hacían era, en los dos primeros, usar en pacientes con
y que persistían con colesterol elevado a pesar de las máximas dosis toleradas de estatinas. Se les adicionaba el ácido bempedoico y nos mostraron que había una reducción de aproximadamente el 16% y en promedio el 17% de reducción de LDL. Obviamente esto eran más que todo estudios para buscar disminución de LDL y seguridad. Y en pacientes que no toleraban la estatina, obviamente pues la reducción era mucho más marcada, entre el 28% y el 21%. Entonces ahí surge este estudio, el cual el objetivo era determinar si el ácido bempedoico en eventos cardiovasculares mayores en una población mixta de pacientes con clara indicación clínica, ya sea para prevención o secundaria, que sean incapaces o realmente no deseen usar estatina, ya sea por eventos previos o porque simplemente no la desean. A las dos recomendadas por guías, pues poder utilizar el ácido bempedoico. Entonces se plantea este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado, todavía griego, controlado con placebo, el cual se realizó en 1.250 sitios en más de 32 países, y entre estos 32 países había de Latinoamérica, incluyendo Colombia. En Colombia centros de Barranquilla, de Cali, incluso un centro de Medellín, pero no podemos saber cuántos pacientes aportó cada centro pues, en Colombia. Realmente pues fue un estudio diseñado por la industria que era Esperion Therapeutics, que es la casa dueña de esta molécula, pero obviamente esto lo hicieron en conjunto con el Centro de Investigación de Cleveland, donde producen el manuscrito, el protocolo, y finalmente los datos se analizan de forma independiente. También, si bien el sponsor tenía la potestad de revisar el manuscrito y dar sugerencias, lo que se publicaba al final y cómo se lo publicaba era decisión de los autores del centro de investigación y no tenían ningún tipo de restricción por la industria. Los criterios de inclusión y exclusión son bastante extensos, pero esto hace que se pueda pues, tener como una población más homogénea en este tipo de estudios. El paciente debía ser mayor de 18 y hasta 85 años y que ya se determinaran que tenían un riesgo cardiovascular alto. Dado que las estatinas son la piedra angular del tratamiento, se les exigía firmar un consentimiento informado y una declaración de que estaban de acuerdo con este tipo de tratamientos, dado que se les informaba por ética que existía una mejor terapia que eran las estatinas, pero que a pesar de eso el paciente debería desistir a esta terapia y entrar en el estudio. También en ese consentimiento informado se hacía una aclaración de que era una intolerancia a las estatinas y eran eventos adversos reportados por el paciente que iniciaron o incrementaron durante el uso de estatinas y que mejoraron o desaparecieron con el retirado de estos medicamentos. Se podían haber intentado 2 o más estatinas a cualquier dosis o solo una estatina y que el paciente definitivamente manifestara su deseo de probar otro medicamento. A pesar de que obviamente se habla de una intolerancia a las estatinas. Si el paciente toleraba las estatinas a unas dosis muy bajas y que estuvieran estables por más de 4 semanas, esto no los excluía del estudio, podían participar, pero eran dosis absurdamente bajas que realmente pues, es poco el beneficio que se podría obtener, que eran rosuvastatina dosis por debajo de 5 miligramos y atorvastatina por debajo de 10 miligramos. También tenían que tener como criterio de inclusión, después de un periodo de entrada, un LDL por encima de 100 a la semana 5 para ver si entraban o no al estudio. Para la prevención secundaria, entonces habla que había una evidencia de enfermedad cardiovascular que realmente estaba basada en estos 3 campos. Entonces, en enfermedad coronaria, el paciente tenía que haber presentado un infarto agudo del miocardio, un cateterismo coronario o una revascularización coronaria, pero en más de 90 días previo al ingreso del estudio. O también podía demostrarse enfermedad coronaria a través de una estenosis por encima del 50% en una coronaria mayor, ya sea por coronariografía o por angiografía. Con enfermedad arterial periférica, se hablaba que el paciente fuera claudicante con un índice tobillo-brazo por debajo de 0.9 o con una angiografía o angiotac que demostrara una lesión por encima del 50%, que hubiese sido llevado a revascularización periférica hace más de 90 días, que tuviera un aneurisma de aorta abdominal confirmado por imagen o que dicho aneurisma se hubiera corregido, pero por encima de 90 días, o que se haya llevado a una amputación por enfermedad arterial periférica hace más de 90 días. Y en enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, pues la presencia de un ACV isquémico hace más de 90 días
o que se lo haya llevado a una endarterectomía o a un stent carotídeo, una lesión encima del 70%, ya sea por Doppler o por angiografía, hace más de 90 días. Cuando la lesión no era del 70%, sino que quedaba entre el 60 y el 70%, se utilizaba el Doppler siempre y cuando, y se llevaba a revascularización siempre y cuando la velocidad picosistólica estuviera por encima de 230. Eso era como el criterio de inclusión que ellos ponían para que pudiera ingresar el paciente. Y para prevención primaria, que es todo aquel paciente que se considera de alto riesgo cardiovascular, de un evento cardiovascular, utilizaron estos tres puntos. Uno, ya sea un score de Reynolds más de 30% a 10 años, o el score de los europeos por encima de 7,5 a 10 años. El de Reynolds pues, es un score que incluye también la proteína C reactiva de alta sensibilidad, silvonete tabaquista, enfermedad renal crónica, es un score bastante complejo, entonces por eso decidieron no utilizarlo como tal. O que el paciente tuviera un score de calcio coronario por encima de 400 en cualquier momento, y en diabéticos, si era diabético por encima de 65 años en mujeres o por encima de 60 años en hombres, cumpliendo cualquiera de estos, pues él podía ingresar al estudio. Y los criterios de exclusión, estos sí que son mucho más extensos, tratando de tener una población que si bien estuviera enferma, no estuviera agudamente descompensada. Entonces tenemos que no podían tener triglicéridos por encima de 500, enfermedad renal crónica con una tasa de filtración por debajo de 30 quedaban excluidos, una enfermedad cardiovascular aguda, ya sea por infartos, ACV, isquemia transitoria, revascularización o enfermedad intervenida en menos de 90 días, una arritmia inestable en menos de 90 días, si pasaban más de 90 días y ya estaba estable, podía ingresar al estudio, una falla cardíaca con una clase funcional NIHA 4 quedaba excluido, hipertensión arterial no controlada, una sistólica por encima de 180 y una diastólica por encima de 110. Sin embargo, en hipertensión no controlada se hacía la claridad de que si el clínico lograba controlar al paciente y mantenerlo estable, posterior a esto podía volver a intentar incluir el paciente al estudio, o si iba a ser llevado algún tipo de seguimiento programado. Diabéticos con una glicada por encima del 10 quedaban excluidos, un paciente con hipotiroidismo no controlado también excluido, o disfunción hepática, ya sea por una serología positiva para hepatitis B o C, o una elevación de las transaminasas 2 veces por encima del límite superior normal. Todas estas de enfermedades agudas también se le daba la potestad al clínico que si era capaz de controlarlo y no va a ser estable por más de 4 semanas, se podía tratar de incluir al paciente nuevamente en el estudio. Si el paciente tenía alguna condición que afecta la absorción, como un bypass gástrico, un desorden hematológico, una hemoglobina menor de 10, una malignidad activa en los últimos 5 años, pero se ponían escamos celulares o vasocelulares en la piel si no fueran metastásicos, una elevación no explicada de la CPK por encima de 3 veces el límite superior de lo normal, que en los últimos 2 años tuviera abuso de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, eran de una vez excluidos del estudio, si habían recibido una transfusión en los últimos 30 días o si estaban recibiendo algún tipo de medicamento experimental o estaban participando en otro estudio de ácido benfedónico. Con todos estos, el paciente quedaba excluido. También si el paciente se planeaba o tenía alguna de estas terapias que eran prohibitivas durante el estudio, pues obviamente también están excluidos, como era el mipomersen, la lomitapía o las aféresis de colesterol, se debían de tener 3 meses antes para poder ingresar al estudio. Si el paciente estaba recibiendo o se le planeaba para recibir estatinas a dosis promedio, es decir, rosuvastatina por encima de 5, atorvastatina por encima de 10, lovastatina por encima de 20 y las otras pues que no son de tanto, pero ellos nos dan pues como el punto de corte promedio para excluir a estos pacientes. Si el paciente venía tomando otras terapias hipolipemiantes, ya sea ezetimibe, inhibidor de la PCSK9, se permitía, siempre y cuando vinieran con un uso estable por más de 4 semanas. Si el paciente no era adherente, se lo excluía y la adherencia la medían en ese periodo de entrada de 4 semanas. Si el placebo no se le tomaba más del 80%, obviamente era excluido del estudio. Si no toleraba el placebo en el periodo de entrada, tampoco podía ingresar al estudio y obviamente si el paciente estaba en embarazo. Entonces, a esto fue como lo aleatorizaron. El paciente, después de ser intolerante a las estatinas, tenía la primera visita, donde se veía si cumplía criterios de inclusión o exclusión. Posterior a esto, entraba en un periodo de run-in de 4 semanas, donde lo que se le hacía era darle placebo a todos.
A las 4 semanas después de recibir placebo se medían los niveles de LDL y a partir de ahí ya se le autorizaban a recibir placebo o a recibir ácido bempedoico a una dosis de 180 miligramos día. Y se los iba siguiendo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y dependiendo del contexto clínico, pues ya cada 3 meses, como tal al paciente. El desenlace que ellos buscaron, pues eran desenlaces compuestos. Entonces el desenlace primario era un desenlace compuesto de 4 eventos cardiovasculares mayores y está definido como la suma de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal o revascularización coronaria, y eran analizados como tiempo al primer evento. Y era el conjunto de esos 4. Como desenlaces secundarios, también se analizaron tiempo a primer evento, pero se analizaban de forma jerárquica, es decir, si cumplía significancia estadística para un desenlace, se empezaba a analizar el otro, si no, ahí se paraba, y era el compuesto de 3 MACE, no de 4 como en el primario, sino en 3, que incluía infarto no fatal, ACV no fatal y muerte por causa cardiovascular, y posterior a esto, mortalidad por cualquier causa. Era como el compuesto de esos 3 desenlaces. Entonces, ¿cómo planean hacer un análisis estadístico? Se diseñó un estudio con un poder del 90% para una reducción del 15% del riesgo de presentar un desenlace primario. Ellos establecen después de cálculos que para lograr esto se necesita que por lo menos ocurran 1.620 eventos primarios y que los pacientes debían tener al menos un seguimiento de 24 meses para poder dar un adecuado análisis. Esto para el desenlace primario, y para el desenlace secundario se requerían 810 eventos. Entonces, considerando esto, se estimó que para poder hacer este análisis, los pacientes debían recibir ácido bempedoico en un promedio de 42 meses y asumiendo una tasa de pérdida promedio del 1% anual. Entonces, con esto en un principio se incluyeron 12.600 pacientes, pero esto luego se ajustó a 14.000 pacientes luego de omitir la angina inestable del desenlace primario. Y finalmente se hizo un análisis por intención de tratar. Entonces, realmente recolectan 1.970 pacientes entre el 2016 y el 2019. Al final del estudio lograron tener análisis disponibles del 95,3%, esto a pesar de que se presentó la pandemia, de que entra la guerra en Ucrania, entonces tienen que censurar todos los datos que estaban recolectando de Ucrania, pero finalmente pues logran un buen número de pacientes. Después de todos los criterios de inclusión y exclusión, logran quedar con 6.992 pacientes para el grupo de ácido bempedoico y 6.978 para el grupo de placebo. Entonces, ¿cuáles son las características basales de los pacientes? Encontramos que la edad promedio, realmente no habían como grandes diferencias en las dos poblaciones, quedaron muy bien distribuidas en la aleatorización. La edad promedio estaba alrededor de los 65 años. La mayoría de la distribución estaba en menores de 75 años, con una distribución algo paralela. Sexo femenino, eran casi la mitad de los pacientes, el 48%, y esto es un dato que ellos resaltan, dado que dicen que los otros estudios de riesgo cardiovascular no han incluido tanta población femenina, y esto ha sido siempre un punto de debate de riesgo cardiovascular en las mujeres, si se está validando de la forma que es. Vemos como latinos, hispánicos, habían 1.000 en cada grupo de tratamiento, que correspondía al promedio del 17%, siempre se logró incluir un porcentaje aceptable, no quedaron tan subrepresentados como en otros estudios. La mayoría de pacientes estaban con sobrepeso, índice de masa corporal de 30. El LDL promedio era de 139. Y cuando vemos la distribución, la mayoría estaba por debajo de 160, pero de todas formas un 24% de estos pacientes tenían un LDL por encima de 160. En cuanto a los otros marcadores del colesterol, el HDL estaba en promedio en 49, colesterol total de 220 y triglicéridos, el rango intercortílico estaba de 159. A resaltar de la tabla 1, en el anexo lo que nos damos cuenta es que estos pacientes estaban inflamados, tenían una mediana de proteína C reactiva de alta sensibilidad positiva de 2 y por encima de 2 el 55%. Y esto pues es importante y es algo porque se cree que de pronto aquí hay un beneficio porque como vimos el ácido bempedoico puede disminuir de cierta forma la inflamación.
En riesgo cardiovascular, en prevención primaria era el 30% de los pacientes, donde más de la mitad de ese 30% estaba dado por pacientes diabéticos. En prevención secundaria, que realmente era la mayoría del grueso del paciente, el 70%. Casi todos por enfermedad coronaria, el 50%, enfermedad arterial periférica, el 11%, y enfermedad aterosclerótica cerebrovascular, el 14%. En cuanto a diabéticos, el 45% eran diabéticos, y de las terapias básicas con las que venían, el 22% venían con estatinas a dosis bajas, con ezetimibe el 11%, y con inhibidores de PCSK9 el 0.5%. Entonces, a los 6 meses, ellos hacen el primer análisis, que es cuánto se logra disminuir el LDL y la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Entonces, vemos que a 6 meses, en promedio, el LDL en el grupo del tratamiento era de 105 miligramos por decilitro versus 136 en el grupo placebo, con una diferencia de 29 miligramos por decilitro, y eso porcentualmente era una diferencia del 21%. Y en cuanto a nivel de la PCR de alta sensibilidad, se vio que a los 6 meses había una disminución de 21% comparado con el grupo placebo. Una disminución pues que no se ha demostrado en todos los estudios de polipemiantes. Cuando ya vamos a ver en cuanto a los desenlaces de eficacia y el desenlace primario, pues vemos que ese desenlace compuesto de 4 eventos sí fue significativamente menor en el grupo del tratamiento, en un 13% menos el grupo de tratamiento, y en los desenlaces secundarios vemos que el desenlace compuesto de 3 eventos también era estadísticamente significativo. Cuando íbamos a infarto de miocardio, seguía siendo estadísticamente significativo, revascularización coronaria estadísticamente significativo, pero perdía la significancia estadística cuando empezábamos a analizar ACV fatal o no fatal, muerte por causa cardiovascular o muerte por cualquier causa. Estos realmente desenlaces secundarios no fueron estadísticamente significativos entre los dos grupos de tratamiento. Otros enlaces secundarios hablan del componente MACE de 5 componentes, donde aparte de lo que ya mencionado, que eran ACV, infarto, revascularización, muerte cardiovascular, le sumaban angina inestable. Había pues sumándole la angina inestable sí una mejoría y le iba estadísticamente significativo mejor al ácido bempedoico. En cuanto a otros desenlaces de importancia, como era el desarrollo de diabetes, no hubo diferencia entre los dos grupos, y esto siempre ha sido pues un pero de las estatinas, y es que sí se sabe que las estatinas aumentan el desarrollo de diabetes, o por lo menos deterioran el control de estos pacientes a largo plazo. Y cuando vemos cómo les fue en los cambios de LDL, proteína C reactiva, obviamente le fue mucho mejor al ácido bempedoico, y los cambios en hemoglobina glicada, pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. Aquí vemos el gráfico de cómo se comportaron, un HR para la reducción del desenlace primario de los 4 componentes de 0.87, beneficio del ácido bempedoico. También, si lo veíamos como el desenlace secundario de los 3 desenlaces MACE, seguía siendo, le iba mejor al ácido bempedoico. Pero, en cuanto a desenlaces de infarto agudo de miocardio y de revascularización coronaria, obviamente todos estos seguían siendo estadísticamente significativos. Ya cuando nos íbamos a mortalidad por todas las causas, lo que es la mortalidad por causa cardiovascular y ACV fatal como no fatal, en estos sí no hubo diferencia estadísticamente significativa. A pesar de esto, ellos también especificaron algunos análisis por subgrupos, pero no hicieron como muchas correcciones del desenlace, por lo que dicen que los análisis por subgrupos realmente no se pueden sacar grandes conclusiones de aquí, pero lo que vemos es que a las mujeres pues parecía que les fuera igual que a los hombres, pero parece que a los hombres les fue un poco mejor, que obviamente les iba mejor a los pacientes con más riesgo cardiovascular, por encima de como eran pacientes obesos, pacientes que tuvieron en cuanto a reducción cardiovascular, y un desenlace que ellos no se esperaban era que al paciente en prevención primaria le fue mucho mejor que al paciente en prevención secundaria, y esto realmente no lo saben si fue por algo del azar o porque el paciente en prevención secundaria ya está con muchas otras terapias, y por lo tanto puede que la adición de este no mejorara tanto ese impacto en el riesgo, pero de todas formas pues seguía siendo estadísticamente significativo.
En cuanto a, también les iba mejor a los pacientes que estaban más inflamados, con una PCR por encima de 2, pacientes que tenían un LDL por debajo de 160, pacientes diabéticos que no estaban utilizando otras terapias hipolipemiantes, probablemente pues porque tenían un mayor riesgo cardiovascular si no tenían ningún tipo de hipolipemiante. Pero como dijeron ellos en un principio, al no haberse hecho muchos análisis estadísticos, esto es interpretación de los subgrupos, no puede ser sacarse de grandes conclusiones. En cuanto a los eventos adversos, pues vemos que realmente fueron muy similares entre el grupo placebo y el uso del ácido bempedoico, que llevaron a discontinuación de la droga del 10% en los dos grupos, cualquier desorden muscular, incluyendo mialgia, rhabdomiolisis, 15%. Realmente solo hubo 2 casos de rhabdomiolisis, uno en cada grupo. No se sabe muy bien el por qué se ocurrió. Diabetes de nuevo, no hubo diferencia entre los dos grupos, pero lo que se encontraron es que los pacientes con ácido bempedoico tenían mayor incidencia de gota, de colelitiasis, de eventos preespecificados renales, como lo vemos en esta otra tabla, donde definitivamente el uso del ácido bempedoico tenía mayor incidencia de hiperuricemia hasta el 10%, de gota el 3% y colelitiasis el 2,2%. También mayor incidencia de elevación de las transaminasas por 3 veces por encima del valor normal, pero sin cambios en la CPK. Esto se lo explica porque probablemente el ácido bempedoico evita la eliminación renal del ácido úrico y de la creatinina. Entonces, como discusión ellos que nos dan, que pues obviamente si el paciente tiene una clara indicación de estatinas, ya sea para prevención primaria o secundaria, pero que no las toleren, no deseen reducirlas, pues el ácido bempedoico sí demostró una reducción significativa del 13% para disminuir el desenlace primario comparado con placebo. Obviamente, pues contra placebo le va a ir mucho mejor que contra cualquier otro tipo de terapia hipolipemiante. La diferencia de incidencia absoluta de los desenlaces cardiovasculares mayores fue del 1,6%, donde en los desenlaces secundarios fue 15% menos de muerte cardiovascular ACV no fatal e infarto no fatal conjunto, y en los que mejor les fue, pues obviamente la reducción de infarto agudo de miocardio no fatal, que redujo 23% los eventos, y 19% menos revascularizaciones coronarias. También es algo destacar la reducción de la PSR de forma significativa, dado que ni siquiera los inhibidores de la PCSK9 han logrado esta reducción. También parece que está ligado a pocos efectos adversos, como vimos, pues realmente tenían los mismos que el placebo en casi todos. Fue muy poca la tasa de descontinuación del medicamento. Habían otros eventos adversos que por siglos previos y por la vía metabólica del ácido bempedoico se tenía miedo o se quería ver si sí lo producían, como era la diabetes de nuevo, la acidosis metabólica, desórdenes neurocognitivos, FA o ruptendones. En ninguno de estos hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, sí presentó mayor elevación de las enzimas hepáticas y de gota que en placebo, y algo nuevo que no se había documentado es una mayor presencia de colelitiasis, que en los estudios previos de ese medicamento realmente no se había logrado documentar. Ahora, en cuanto a la menor incidencia de eventos cardiovasculares, pues obviamente ya se sabía que disminuía el LDL, pero ya gracias a este estudio se logra ver que no solo es la disminución de un parámetro de laboratorio, sino que también tiene beneficios clínicos netos. Obviamente existen diferencias con otros medicamentos, pero pues una de las principales ventajas es que al necesitar es el ser una prodroga y necesitar esa acil-CoA sintetasa una de cadena muy larga para activarse y que solo está en el hígado, obviamente esto hace que se presenten menos efectos adversos musculares y hace que sea una opción atractiva en estos pacientes que no desean estatinas, que al sol de hoy realmente solo nos quedamos con ezetimibe y sabemos que el ezetimibe solo pues es un medicamento que no es el mejor. Y con los inhibidores de la PCSK9, que los costos pues también lo vuelven prohibitivos. Ha logrado efectos de disminución similares de eventos cardiovasculares, incluso que otros hipolipemiantes, incluso los que más disminuyen el LDL, que son los inhibidores de la PCSK9,
en sus estudios pivotales lograron una reducción de MACE del 15%, algo similar a lo de este estudio que fue del 13%, aunque hay que tener en cuenta que estos estudios del PCSK9 fueron de menor duración y en algunas ocasiones los LDL era muy bajo por temor a algún evento adverso, como fue en el estudio del alirocumab. Probablemente si estos estudios se empiezan a ver a largo plazo, pues probablemente la reducción de MACE sea mucho mayor. Pero al sur que había la evidencia, pues realmente no hubo gran diferencia con el ácido bempedóico. Algo que también resaltan es que ninguna terapia no estatínica ha logrado que al disminuir el LDL se logre disminuir también la muerte cardiovascular. Y esto lo han sugerido varias teorías. Una es porque se van a requerir seguimientos más largos, aunque el seguimiento de este estudio siempre fue prolongado, más de 40 meses. Porque probablemente ya los pacientes están con muchas terapias adicionales, entonces estamos viendo que hay un beneficio de las otras terapias y solo terapia de la estatina se pierde, o porque definitivamente no hay un efecto en la mortalidad de estos medicamentos. Es algo pues que solo estudios a futuro no lo van a ver. El otro beneficio que nos da es que no hay un aumento de la hemoglobina glicada ni diabetes de nuevo como con las estatinas. Que logra la disminución de la PCR y de los parámetros de inflamación, algo que ni los PCSK9 ni el ezetimibe lo han logrado. No se sabe si esta es la razón por la cual se han observado los eventos clínicos netos o si es por lo del LDL solo, pero pues es algo importante sabiendo que la inflamación es un gran factor de riesgo cardiovascular. De todas maneras, las estatinas al sol de van a seguir siendo la primera línea del manejo y la piedra angular, pero obviamente esa intolerancia a las estatinas, por más controversial que sea, por más que muchas veces se ha logrado demostrar que sí, que ese efecto nocebo, que realmente se debe hacer mucho en educación del paciente. Muchas veces, por más educación que se le haga, el paciente sigue con este efecto nocebo, no se toma la estatina y obviamente si no hay adherencia, también empieza a aumentar la inercia terapéutica del clínico que lo maneja, se deja a estos pacientes sin nada, y finalmente tenemos el evento cardiovascular mayor, que es lo que finalmente queremos evitar. Por lo cual este medicamento pues ya surge como una alternativa a este tipo de pacientes. La mayor limitante que describen los autores es que como se comparaba contra placebo, normalmente tenían niveles basales de LDL más altos que si el paciente ya estaba con estatina, entonces no se sabe si el beneficio clínico se va a extender a pacientes con niveles más bajos o a pacientes que ya reciban estatinas. Obviamente esto va a ser difícil de comprobar. También como se permitía el uso de otras terapias en el grupo de placebo, como es inhibidores de PCSK9, estatinas a dosis muy bajas, ezetimibe, como vemos, hasta el 4% en placebo estaban recibiendo PCSK9 inhibidores, fibratos. Probablemente al recibir estas otras terapias, que no iban a bajar el LDL, no se sabe si de pronto si no hubieran recibido ninguna de estas terapias, la diferencia con el ácido bempedoico hubiera sido mucho mayor y hubiera beneficiado aún más el uso de este medicamento. Pero obviamente pues no era ético dejar a los pacientes sin nada y a pesar de que estaban recibiendo esto, que no era la gran mayoría, se logró una demostración de que el paciente sí se beneficiaba de estos medicamentos. Ya que tenemos una tabla donde comparamos los desenlaces de 3 componentes de MACE, que es infarto no fatal o fatal, ACV no fatal o fatal, y muerte cardiovascular de los otros estudios que tenemos. Entonces vemos como el ezetimibe tenía una reducción del 0.9, evolocumab de 0.8, alirocumab de 0.86 y ácido bempedoico de 0.85, lo que lo pone casi al nivel de los inhibidores de la PCSK9, mucho mejor que el ezetimibe. Obviamente, pues no son comparaciones que se pueden hacer directas, lo que hablamos, estos estudios fueron a un seguimiento mucho más corto, pero pues sí da la tranquilidad de que este medicamento parece tener un muy buen comportamiento en el grupo del desenlace cardiovascular. Entonces, ya para terminar, ¿qué conclusiones podemos tener de este estudio? Es un estudio que da claridad de que el ácido bempedoico tiene efecto en la reducción de MACE y es una gran opción en pacientes que no desean o no toleran tomar las dosis de estatinas. Obviamente es prematuro y no se puede decir que es una alternativa a las estatinas, dado que las estatinas pues, llevan mucho tiempo en el mercado. Tenemos gran cantidad de evidencia que demuestran la efectividad para reducir eventos cardiovasculares. No se sabe si adicionar ácido bempedoico a la estatina va a tener un efecto en desenlaces clínicos. Si bien esto puede disminuir un 16% más el LDL, no se sabe si esto clínicamente va a tener algún desenlace. Hay que tener en cuenta que no se disminuyó la mortalidad cardiovascular. Los enlaces realmente fueron
al ser compuesto fue traído gracias a infarto no fatal, ACV no fatal y a revascularización coronaria, en especial, por lo que no se sabe por qué puede ser esto. Sin embargo, este mismo evento de que no se veía cambios en la mortalidad también se vio en muchos estudios de estatinas y solo fue posible después de metaanálisis muy grandes, con muchos más pacientes, con mucho más tiempo de seguimiento, donde se logró demostrar el beneficio de la mortalidad de la estatina, por lo que no se sabe si a futuro también se logra demostrar el beneficio de este medicamento en mortalidad cardiovascular. Y finalmente, pues que es un medicamento que todavía no está en Colombia, probablemente llegue y más temprano que tarde, dado que ya tiene autorización en muchas otras agencias, dado que ya se utilizó en el protocolo y ya tenía pues el registro en vivo cuando se usó para el protocolo en Colombia. Obviamente el gran beneficio es que va a ser mucho menos costoso que el inhibidor de la PCSK9, lo que nos daría otra opción de manejo más que el ezetimibe en este tipo de pacientes. Muchas gracias y quedo pues atento como a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Interesante, ¿no? Porque no es pequeño el grupo de pacientes que uno se encuentra que de alguna manera dice que presenta intolerancia a las estatinas. Está claro que las estatinas siguen siendo pues sostenidas en su primer puesto. Me llamaba mucho la atención, Sebas, ¿qué opinas de que en el estudio solo incluyeron pacientes claudicantes desde el punto de vista de la enfermedad arterial periférica? Porque mira que estatina la utilizamos no solamente para el paciente que claudica, sino también incluso para el asintomático, que es el que más frecuentemente nos vamos a encontrar portador de esta enfermedad. Sí, realmente ellos ponen como límite que sea sintomático, más que todo por la facilidad pues de que ya tenían el diagnóstico, porque si no era entrar pues a tamizar una población en general, pero sí, obviamente desde que el paciente ya así sea sintomático, habría que corregirle los factores de riesgo. El tiempo dirá cuál es el papel de este medicamento, porque pues yo no estoy tan viejito, pero a mí me ha tocado ver cómo entran medicamentos. Por ejemplo, en una época pues salió uno que era para el manejo del síndrome metabólico, salió por toxicidad hepática. Previamente, no me acuerdo cómo es que llama uno que era, es que para subir las HDL, también, o sea, se comporta muy bien en los estudios iniciales, pero ya en los estudios de la vida real empiezan a mostrar un perfil casi siempre es por toxicidad hepática que sacan esos medicamentos del mercado. Pero pues vamos, el papel por ahora pues sería aquel paciente que es intolerante a la estatina, que es verdad que uno lo ve, a veces uno no sabe si es cosa del paciente o si en verdad el paciente lo tiene, pero pues sería como el puesto. ¿Qué porcentaje se disminuyó el LDL? Que no escuché esa parte, Sebastián. Profe, se disminuyó a los 6 meses el 21% comparado con el placebo. Bueno, sería interesante mirar si la adición de estatina más esta cosa, ese ácido bempedoico en el futuro, es sumatoria en cuanto a la reducción de MACE y MAIL. Pues eso son cosas para explorar más adelante, ¿cierto? Por ahora uno puede decir que es una cosa que es interesante y que a lo mejor la vayamos a usar en ese grupo de pacientes que no quiere tomar estatinas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, me parece interesante este tema, mirarlo. Sin embargo, lo que decía Juan, comentaba, es el tiempo que va de evolución de estos pacientes. Todos sabemos pues que los estudios deben ser mucho más largos para poder determinar a largo plazo la realidad en cuanto a al tratamiento de estas pacientes. Lo otro que llama la atención es que las enzimas hepáticas se aumentaron en algunos de estos pacientes, lo cual hay que tener cuidado con eso porque de pronto en estudios ya en la vida real, por decir algo, podemos encontrar pacientes con complicaciones hepáticas, que es lo que también se teme con las estatinas actualmente. Pero parece interesante el estudio. De acuerdo. Una preguntita, Sebastián. ¿La dosis es estándar o también se basa en metas de HDL? Porque no veía ahí pues como si había claridad en cuanto
a cumplimiento de metas porque todos eran pacientes casi todos eran para prevención secundaria. Entonces, no me quedó claro como de la dosis si es estándar y las metas del LDL. Profe, la dosis es estándar, solo está de 180 miligramos, entonces todos recibían 180 miligramos una vez al día. Y metas del LDL, pues realmente ellos no buscaban, lo único que hacían era que si el LDL subía por encima del 25%, veían que se podía hacer pues por guías y adicionar otro medicamento. Pero realmente no ponen como que algún grupo de pacientes tuvieran que hacer esto, sino más que todo le daban a todos estos pacientes el medicamento y lo seguían a ver si presentaban algún evento clínico. Lo otro es que probablemente dentro de poco ya veamos estudios de vida real, porque es un medicamento que lo venían usando desde el 2020, porque ya tienen la aprobación de la FDA pues, en Estados Unidos. Y obviamente pues ya con el estudio se va a dar más, probablemente lo empiecen a utilizar más en estos países y más temprano que tarde empezamos a tener esos resultados en el tiempo de si es un buen medicamento o la toxicidad lo vuelve prohibitiva. Lo hace como atractivo pues esa parte de la antiinflamatoria, porque mire que dentro de la fisiopatología de la placa traumatosa siempre se ha mencionado que la parte inflamatoria tiene que ver mucho con los desenlaces. Entonces aquí presentar este medicamento como con ese doble efecto de disminuir el LDL y adicionalmente tener un efecto antiinflamatorio lo hace como algo atractivo. Es interesante mirar si en el tiempo que pasa con este medicamento. Sí, como dicen todos los que han participado ahorita, el tiempo lo dirá. Yo creo que es lo que a la larga hace que un medicamento se estabilice y se aplique en muchos pacientes. Pero el tiempo lo dirá, como dijo Sebastián, llevamos 3 años más o menos con este medicamento, pero yo creo que necesita más tiempito. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.